estudiantes, el tema a tratar y abordar en esta clase es la discriminación como fenómeno social. Para eso vamos a tener en cuenta los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, también el cuaderno de educación sexual integral para la educación secundaria, elaborados por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta estos lineamientos, ¿sí?, que tratan sobre la ESI. Bueno, empezamos. En la sociedad actual solemos escuchar frases como qué gorda estás, los nenes son más inquietos, las nenas son mucho más tranquilas y ordenadas, los argentinos son problemáticos, los adolescentes son muy mal educados. Estas y muchas otras frases que cotidianamente escuchamos. Estas frases son tradicionales que se ha discriminado a las personas por su cuerpo, por su raza, por su religión, por su región, entre otras características. Estas ideas muchas veces las personas las toman como si fueran verdaderas y siguen presentes en varios ámbitos de la vida cotidiana. Por eso es importante conocer y entender los términos de discriminación, que consigo trae otros dos términos muy importantes que también debemos conocer, que son los prejuicios y los estereotipos sociales. Empezamos entonces. Discriminación implica una conducta de desprecio hacia una persona o hacia un grupo de personas que está sostenida por prejuicios y estereotipos. Es decir, tratar a una persona de forma distinta solo por sus creencias, su religión, por su estatus social, entre otras características, ¿sí? Es más fácil negar sus derechos a estas personas que nosotros consideramos como alguien inferior o diferente. Hostilidad, exclusión, diferencia en el trato. Cuando un comportamiento es dictado por un prejuicio, se convierte en discriminación. Y aquí que debemos empezar a conocer el término de prejuicios. Prejuicios son juicios previos en que consiste en criticar positiva, pero muchas más veces negativamente, a una persona o a un grupo, sin tener los fundamentos o las condiciones necesarias para hacerlo. Un prejuicio es un juicio u opinión, generalmente va a ser negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario para hacerlo. Supone una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como un perteneciente a un grupo, ¿sí?, que se le considera ajeno al propio. Es diferente a mi grupo de referencia según mi nación, mi religión, mi región, mi clase social, mi orientación sexual, profesión, etc. El prejuicio nace sin tener evidencias, por eso es un prejuicio. Los estereotipos. Los estereotipos se diferencian de los prejuicios porque los estereotipos son características sociales que se atribuyen a un grupo de personas, ¿sí? Se contribuyen a la simplificación y generalización de un aspecto. Por ejemplo, cuando se afirma que todos los argentinos son materos, ¿sí?, que toman mucho mate. El estereotipo está en función de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque hablamos de los argentinos, ¿sí? También puede venir estereotipos por su religión, por su orientación sexual, por el sexo. Cuando se dice que las mujeres deben quedarse en la casa, los varones deben trabajar, ¿sí? O los homosexuales los heterosexuales tienen que ser tal, ¿sí? Los estereotipos nos brindan una imagen simplificada y limitada acerca de cómo son las personas, ¿sí? Entonces, nuestro pensamiento y nuestro criterio no puede estar basado en un mecanismo inconsciente y automatizado por lo que dicen los demás, ¿sí? Se hace necesaria una reflexión acerca del mundo, de su funcionamiento y también de los seres que habitan en él. No hay que dejarnos llevar por los estereotipos, caemos en los prejuicios y por ende también discriminamos a la persona o a un grupo de personas, ¿sí?
es no considerar que hacen referencia a realidades sociales cuyos efectos son la causa del dolor en esas personas, ¿sí? Causamos dolor en miles de personas. Debemos ser capaces de anteponer primero una reflexión, ¿sí?, a los atajos mentales, ¿sí?, que suponen generalizar en exceso, ¿sí?, porque esas reglas inconscientes y automáticas no permiten simplificar conceptos, ¿sí?, que no son más que trucos mentales para guiar la toma de decisiones por senderos de pensamientos más fáciles. Por eso debemos reflexionar, no dejarnos llevar por el mundo que nos rodea, ¿sí?, y pensar en la discriminación, en los prejuicios y en los estereotipos, ¿sí?, que hacemos a una persona o a un grupo social.